Vamos a dar inicio a la primera exposición y vamos a invitar al señor presidente del Poder Judicial, al doctor Javier Villenstein, quien disertará el tema referido el Estatuto de Roma como fuente de la Corte Penal Internacional en el marco del derecho internacional público. Aplausos, por favor. Muchas gracias. Señor doctor Mario Vargas Llosa, destacado literato nacional y conferencista de esta primera cátedra de la Corte Suprema, a quien agradezco en nombre de toda la Corte Suprema y del Poder Judicial su destacada presencia. Señor doctor Francisco Vergara Gotelli, presidente del Tribunal Constitucional, señor doctor César San Martín Castro, vocal de la Corte Suprema, señor Alberto Orea Odría, destacado organizador de esta cátedra de la Corte Suprema, señores autoridades, Fernando Calle Jayen, magistrado del Tribunal Constitucional, señor doctor Edmundo Peláez Bardales, vicepresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, señores autoridades todas, señoras y señores. El tema que vamos a disertar es el de Estatuto de Roma como fuente de la Corte Penal Internacional en el marco del derecho internacional público. El Estatuto de Roma en el derecho moderno se crea primero la Corte como organismo con personería pública internacional de intervención supletoria para el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad tipificados. Segundo, el Código de Procedimiento Penal Internacional. Y tercero, el Catálogo Internacional de Delitos y Penas. Para entender la importancia operacional y teórica de este instrumento, hay que referirnos rápidamente y como antecedente al derecho público internacional y al derecho penal internacional. El derecho internacional público es modernamente una disciplina jurídica originalmente concebida como derecho de gentes, jus gentis, Volksrecht, droit de gens, por comprender su campo de preocupación, el vasto de la comunidad jurídica internacional regulatorio de las relaciones entre los Estados y modernamente, además, entre los Estados y los organismos públicos internacionales o incluso las personas naturales y Estados y organismos públicos internacionales. He citado a Pinto Basurco. El derecho internacional público, en suma, puede ser entendido como el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional. Con ilustrada parquedad, Novak Talavera y García Corrochano, profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú, definen el derecho internacional público como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los diferentes sujetos de derecho que integran la comunidad internacional. En este orden de ideas, podríamos decir que el fundamento último del derecho internacional público es la paz nacida del orden, de un orden que intenta ser universal y omnitemporal, lex aeterna, con el propósito de regular la compleja convivencia humana, proscribiendo el uso de la fuerza, salvo en defensa justa y organizada de las comunidades legitimadas, lo que presume una cooperación positiva de los Estados encaminada a realizar un orden que garantice los derechos vitales de todos los pueblos sobre la base de la igualdad de derechos de las naciones grandes o pequeñas, todo a decir del tratadista Alfred Bedros. La antípoda del orden jurídico es el orden totipotente y autoritario de las tiranías y de la dominación arbitraria, premunido de tan solo reglas de poder sin norte constitucional, distintas y contrarias a las normas jurídicas nutridas de racionalidad ética propia de un orden constitucional. Es el caso de crímenes de guerra imputados a reos de delitos inhumanos, autorizados o incluso impuestas por el derecho interno. Es principio, entre otros, orientador del orden jurídico internacional, el principio humanitario. Es así que el derecho internacional entiende
fundamental la protección civilizada de las personas independientemente de su nacionalidad, credo, raza, residencia, militancia o comportamiento. La Convención sobre Genocidio y toda la normatividad sobre derechos humanos son claro ejemplo de los propósitos humanitarios que persigue el derecho internacional. Los antecedentes de diversos humanitarios se encuentran en la remota Carta Magna de Juan Sin Tierra en la Inglaterra de 1215, la Constitución Americana de 1776 y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre de 1789. Entre los internacionales tenemos la capitulación entre Francia y Turquía del 28 de mayo de 1740 para garantizar el libre tránsito de europeos en territorios musulmanes, la Declaración de Viena de 1815 que prohíbe la trata de esclavos, el Tratado de Berlín de 1878 para el libre tránsito en los estados balcanes, el Acta de Berlín de 1885 y el Acta Antiesclavista de Bruselas de 1890 para perseguir la trata de esclavos, los tratados de paz que siguen a la Primera Guerra Mundial entre europeos del oeste con los del este y los estados balcánicos, que incluyeron cláusulas destinadas a proteger a las minorías. La declaración y pactos entre la Segunda Guerra Mundial, como la Carta del Atlántico de 1941, la Declaración de las Naciones Unidas de enero de 1942, la Declaración de Teherán de 1945, de Yalta de 1945 sobre liberación de los pueblos sometidos, la implementación de los tribunales internacionales ad hoc de Nuremberg y de Tokio y la Convención de Ginebra de 1999. En la actualidad y desde fines de la Segunda Guerra Mundial se han sucedido y perviven rigurosamente una pluralidad de instrumentos internacionales humanitarios como son la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre Genocidio de 1948, la Convención de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y de los Derechos Civiles, Políticos y su protocolo facultativo del año 1966, que contiene el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969, que reglamentó e instrumentalizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Europea de los Derechos del Hombre del 4 de noviembre de 1950, en vigor desde el 3 de septiembre de 1953, la Convención de Ginebra de 1958 y de Montenegro del 3 de agosto de 1882 para facilitar a los Estados la persecución de la piratería. La ONU últimamente interviene decididamente en la recomposición política de Haití y Somalia y además crea tribunales internacionales ad hoc para el juzgamiento de nuevos criminales de guerra. Tal es el caso del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, creado el 25 de marzo de 1993, o el Tribunal Penal Internacional de Ruanda, establecido el 8 de noviembre de 1994. A su turno, el derecho penal internacional entonces tiene como un asunto en el que se involucra a la comunidad internacional interesada en la salvaguarda de ciertas normas de relevancia internacional y las personas individuales consideradas titulares de derechos y obligaciones que tutela el orden jurídico mundial y como tales sujetos de derecho internacional público obligados bajo consecuencia a respetar ciertas normas de conducta, sea cual fuere el escenario político, social o militar en que se encuentren o actúen, y al propio tiempo en tanto seres humanos detentadores de derechos que tutela la comunidad internacional, a expensas incluso, pensamos nosotros, de la soberanía de los Estados que, como concepto, debe ser revisado por el tinte anacrónico que presenta. El derecho penal, tradicionalmente territorialista, se internacionaliza con el devenir de la sociedad global, de la sociedad de la información,
de la sociedad del bienestar, a decir de Niklas Luhmann. El ciudadano de hoy, a diferencia de lo que ocurría décadas atrás, lo es del mundo y como tal es sujeto individualmente considerado del derecho internacional público y como tal titular de derechos y obligaciones internacionales. Así como los legisladores nacionales estiman por inaceptables qué conducta deben incluirse en el catálogo punitivo territorial, el del derecho interno, configurando con ello una política criminal nacional, del mismo modo la comunidad civilizada de naciones, vía los instrumentos internacionales correspondientes, crea o debe crear una política criminal internacional y con ello el catálogo de conductas inaceptables para esa comunidad con independencia de la nacionalidad de origen de los actores. Tal es el caso de los delitos de lesa humanidad, terrorismo, crímenes de guerra contra la paz, piratería, narcotráfico, trata, apartheid e incluso los ilícitos depredatorios contra la biodiversidad. En aras de una justicia universal, sin embargo, no debe sacrificarse el caro principio de legalidad en evitamiento de un neo-derecho de gentes jus natural. En efecto, el delicta iuris gentium importa la persecución que los Estados hacen del delito establecido por el derecho internacional común o por convenios internacionales. Tal es el caso de crímenes de guerra en virtud de los usos de la fuerza. Sin embargo, el Tratado de Londres del 8 de agosto de 1945 y el Estatuto del Tribunal Militar Internacional, que regula lo concerniente al juzgamiento de actos criminales de guerra de las potencias del eje, excedió los límites del derecho internacional común, pues comprendió no solo los crímenes de guerra y los delitos contra la humanidad, sino que además añadió los crímenes contra la paz, ignorados por el derecho internacional y el derecho interno de los estados de entonces. El Tribunal Militar Interaliado de Nuremberg y el de Tokio se establecen para el juzgamiento de los jerarcas nazis y nipones, respectivamente, acusados de crímenes internacionales en la modalidad de crímenes de guerra y crímenes contra la paz, sin precedente alguno, pues el Pacto Bryan-Kellogg de 1928, suscrito por Alemania, Italia y Japón, entre otros 60 países, vinculaba a estados y no a personas naturales en las responsabilidades por atentar contra la paz. La transgresión, pues, al principio de legalidad era inocultable, aún apelando el argumento de Dudu Tian, enviado especial de la Comisión Internacional de Derecho, según el cual la palabra ley, en el sentido de la apotegma nullum crimen sine lege, debía ser entendido de modo que comprenda la ley propiamente dicho y el consuetudo. La jurídica de Europa continental, lo mismo que la de América Latina, no asimila pacíficamente esta interpretación y reclama en todo caso, en procura de cuando menos certeza y taxatividad de tratados que recojan el jus cogens de origen en la costumbre o en el consuetudo, alcance el reconocimiento de una declaración internacional pública. Los crímenes internacionales o contra el derecho internacional, delicta ius gentium, se han considerado como tales a toda conducta que constituye una violación grave de los principios del jus cogens del derecho internacional. Es evidente el concepto abierto de la infracción penal internacional y peligrosamente abierto el concepto que al respecto vierte Pastor Ridruejo cuando señala que la infracción que sea tan esencial para la salvaguarda de intereses fundamentales de la comunidad internacional que su violación esté reconocida como crimen por esa comunidad en su conjunto. El derecho penal internacional objetivo lo intentamos definir de cara a su evolución diacrónica como el universo de precedentes históricos, jurisprudenciales y normativos de la comunidad internacional de naciones, reguladora de conductas individual de los hombres en sus contactos interpersonales en esa comunidad,
facilitando con ello la persecución y el juzgamiento de sus infractores con fines de prevención general internacional. La profesora madrileña Alicia Gil Gil lo define como el sector del ordenamiento internacional cuya función es proteger entre los bienes vitales que constituyen el orden jurídico internacional a aquellos que son más importantes frente a las formas de agresión más grave. Intentamos, además, con la definición, subrayar que lo distintivo del derecho penal internacional no es que operacionalmente se active un mecanismo ad hoc para crímenes muy graves, cuanto que con dicho mecanismo se facilite por subsidiariedad necesaria la persecución y juzgamiento del crimen. El punto es que el crimen grave lo es independientemente de su responsabilidad territorial. Un asesinato es gravísimo independientemente de que se haya perpetrado en el marco de un conflicto internacional o uno de índole social interno y territorial. Lo determinante entonces del mecanismo penal internacional es que, en defecto de una activación jurídica del derecho interno, aparece justicieramente la comunidad de naciones con el derecho penal internacional que facilita su persecución y juzgamiento. Solo así se explica verbigracia el carácter subsidiario del derecho contenido en el Estatuto de Roma de naturaleza internacional. Se trataría, pues, de un aparato en rigor sustitutivo del alternativo por ineficaz. Además, el fin último del derecho internacional objetivo de cara a criterios pacificadores es el de la prevención general internacional, de modo y manera que la comunidad civilizada de naciones y sus nacionales se orienten decididamente a la solución pacífica de las controversias y, de no ser así, se alimente con el derecho de los tratados y respeto de los usos de la guerra y de los derechos humanos, independientemente del escenario territorial del conflicto, todo en salvaguarda de un bien jurídico que por su entidad es de interés internacional. Los instrumentos formales de derecho penal internacional basados en el consuetudo jus natural son o han sido, primero, el Pacto de Bryan-Kellogg de 1928, segundo, el Tratado de Londres del 8 de agosto de 1945, con ocasión de la Segunda Guerra Mundial, y que crea el Tribunal de Nuremberg y el Tribunal del Lejano Oriente. 3. El Estatuto Penal Internacional de la ex Yugoslavia para las atrocidades de los Balcanes. 4. El Estatuto del Tribunal de Ruanda para las atrocidades en la cruenta guerra étnica y política interna entre Tutsis y Hutus, crímenes perpetrados por la milicia Hutus, que comprende cerca de 500.000 de violaciones de mujeres, injurias, enfermedades venéreas, exclusión, asesinatos masivos de niños y adultos, torturas, toma de rehenes, matanzas de familiares y amigos, ejecuciones extrajudiciales y desplazados. El Estatuto de Roma, 5, el instrumento único y por antonomasia que, apartándose del consuetudo, crea el catálogo de delitos y penas internacionales, es pues el Estatuto de Roma. Por primera vez en la historia de las naciones del mundo se cuenta con un Código Penal Internacional escrito, con normas de derecho penal general, de derecho penal especial y de derecho procesal, creadoras de la Corte y reguladoras del procedimiento a seguir, producido que sea el supuesto de su intervención. La importancia política del Estatuto de Roma, como se le conoce a este Código Penal Internacional, es obvia desde que se crea para procesar crímenes de guerra y de lesa humanidad, de modo de conjurar la impunidad de crímenes atroces que envilecen a la humanidad toda, castigándolos severamente o impidiéndolos preventivamente por conminación, fomentando la paz entre las naciones. La importancia jurídica de este instrumento es además notable. Se atiende cuidadosamente el principio de legalidad contenido en el apotegma de Feuerbach, nullum crimen, nulla poena, sine praevi lege, garantizando con ello la advertencia en el ámbito transnacional, corrigiendo así el punto crítico del que padecían los tribunales de Nuremberg, del Lejano Oriente, de Tokio, de Ruanda y de la ex Yugoslavia. El Estatuto, tanto por su parte general, especial y procesal, garantiza el debido proceso, procedimiento y prueba y la estabilidad en las consecuencias jurídicas, procurando certeza en el juicio de tipicidad y en la pena.
El 17 de julio de 1998, en Roma, Italia, 120 estados adhieren el Estatuto y 14 suscriben el Estatuto de Roma, que estableció una Corte Penal Internacional permanente con competencia subsidiaria para los delitos que su tipificación prevé. Como los estados partes no intervienen, debiéndolo hacer, y por cuanto primero, el delito previsto en el Estatuto acaece en territorio de un Estado que ratificó el instrumento. Segundo, si el perpetrador es un nacional de un Estado que ratificó el Estatuto. 3, si un Estado que no ha ratificado el Estatuto acepta la competencia de la Corte en un caso concreto. El Estatuto de Roma está en vigor a su ratificación por 60 estados, cosa que ocurrió el 1 de julio del año 2002, cuando a tenor de su artículo 120, el primer día del mes siguiente, se depositó en la Secretaría General de las Naciones Unidas el 60º instrumento de ratificación. El Perú fue el 39º Estado en ratificar el Estatuto de Roma y lo hizo el 13 de noviembre del año 2001 mediante resolución legislativa 27517. La configuración normativa del Estatuto de Roma comprende un preámbulo declarativo en el que aboga por el respeto a los derechos humanos en el mundo, advirtiendo que los crímenes en su contra atentan contra la paz. El Estatuto cuenta con 128 artículos distribuidos en 13 partes. Parte 1 establece la Corte y su sede en La Haya. Parte 2 establece su competencia y tipificación creando 4 tipos penales. Parte especial, tipo de genocidio, tipo de crímenes de lesa humanidad, tipos de crímenes de guerra y el suspendido tipo de crímenes de agresión. Parte tercera, principios de la parte general del Estatuto, que consagra el principio de legalidad, la irretroactividad, la responsabilidad individual, inimputabilidad por minoridad de 18 años, principios de igualdad y no distinción por cargo tratándose de delitos previstos por el Estatuto. Parte cuarta, configuración y administración de la Corte, y las demás partes, generalidades. Debo finalmente mencionar que el Estatuto de Roma es el resultado dialéctico de un mestizaje transaccional de sistemas jurídicos distintos, el anglosajón por un lado y el europeo de la Europa continental y de América Latina por otro, de donde surge que la construcción teórica subyacente promete una riqueza que hoy no tiene. La teoría del delito de factura originalmente alemana alcanza en la actualidad un desarrollo notable que permite diferenciar el afronte naturalístico de uno normativista, al amparo de lo cual instituciones como el de la imputación objetiva o todo el concepto de omisión, por mencionar algunos acápites que no tienen mayor desarrollo en el sistema anglosajón, debieran conciliarse con los dos sistemas en procura de un derecho penal internacional pragmático de cara al principio de prevención general y equilibrado de cara al principio de prevención especial. Muchas gracias.